Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y efectivamente el Tribunal Supremo se ha manifestado acerca de las restricciones de derechos y libertades que se están produciendo en función de la crisis del COVID-19. Os voy a dejar la sentencia abajo y como siempre para que la leáis, porque en este canal siempre dejamos las sentencias, las documentaciones que os pueden hacer falta o todo aquello a lo cual hacemos alusión. Y creo que este vídeo, os puede interesar bastante. Ayer hice un vídeo un poco diferente, un vídeo un poco de cotilleo, un vídeo hablando de Roma Gallardo, que curiosamente es el que más se ha visto de los últimos. Y hoy voy a hacer un vídeo bastante interesante, que seguro que se verá mucho menos, que no se compartirá. Pero bueno, es lo que tienen las redes sociales. Os voy a explicar lo que dice el Tribunal Supremo, creo que es importante, creo que es interesante. Se ha pronunciado por primera vez respecto a las limitaciones de derechos y libertades a las cuales nos están sometiendo los políticos por el COVID-19 y creo que os puede interesar y creo que que es algo que también tenemos que tener en consideración porque ya sabremos un poco más o menos hacia dónde van a ir los tiros en el futuro. Venga, vamos a ello. Bueno, pues en efecto, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo en concreto, que es la Sala Cuarta, ha dictado la sentencia 719/2021. Se ha visto el recurso de casación 3375/2021 que interpuso la Comunidad Autónoma de Canarias. En concreto es la de Canarias, pero bueno, lo que se dice vale para toda España porque son argumentos que son extrapolables a cualquier tipo de limitaciones de derechos y libertades a los cuales nos puedan someter los políticos en todo el Estado español. Y la sentencia viene a raíz de un auto del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, por el cual algunas de las medidas que el gobierno de las Islas Canarias quería imponer de restricciones de derechos y libertades a los ciudadanos, pues no se aprobaban. Eso pasó también aquí en el Tribunal Superior del País Vasco, cuando, por ejemplo, se ha denegado el cierre de la hostelería que se pretendía por el gobierno vasco o por lo que se intentaba hacer respecto al tope de queda que no se ha podido imponer, porque al final los tribunales están poniendo freno a los políticos y a sus medidas restrictivas de derechos y libertades fundamentales. Bien, os voy a desgranar un poquito solo lo más importante de esta sentencia del Tribunal Supremo, que como os digo, os dejo abajo el enlace para que vosotros la leáis si os interesa, porque siempre hay que dejar los enlaces a lo que es interesante para que todo el mundo pueda leerlo, y vamos a ver luego a sacar alguna que otra conclusión respecto a lo que puede venir para los derechos y libertades de todos nosotros a raíz de lo que ya va diciendo el Tribunal Supremo y que nos permite un poco tener la visión de lo que puede ser el futuro de nuestros derechos y libertades, de nuestra vida a partir del verano. Pues bien, resulta que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias denegó la ratificación de las medidas 1, 2 y 4.2 que quería imponer el gobierno de Canarias y sí ratificó otras que eran la 3 y 4.1. Luego veremos cuáles son las que se ratifican y cuáles son las que se deniegan, porque eso es bastante importante. Las medidas se adoptan, en teoría, como ya no hay estado de alarma, en función de la Ley 14/1986, que es la General de Sanidad, una ley que permite determinadas restricciones de derechos y libertades en situaciones que pueden ser graves o muy graves de crisis sanitaria. Y el punto 1 de las medidas, punto 1 que no se ha aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que, como veremos, el Tribunal Supremo tampoco cree que deba ratificarse. Este punto 1 hablaba de la limitación de la entrada y salida de personas en las islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 4. En concreto decía la medida que se quería adoptar por el Gobierno de Canarias que en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4 se restringe la entrada y salida de personas de las islas sin perjuicio de limitaciones que puedan establecerse en ámbitos territoriales inferiores en función de la situación epidemiológica. Y el punto 2 establecía una limitación a la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en función del nivel de alerta en que se encontrará cada una de las islas. Y luego el punto 3 era de limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre. Luego el Ministerio Fiscal se opuso únicamente a la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno en los términos propuestos y a la limitación del máximo de personas no convivientes
en encuentros familiares y sociales de uso privado. Y dice el Tribunal Supremo que dado que el recurso de casación se contrae a la denegación de la medida 1, nos limitaremos a recoger las razones que llevaron a la Sala de Santa Cruz de Tenerife a esa decisión. Es decir, no se ha recurrido por el Gobierno de las Islas Canarias ni la denegación de la limitación de libertad de circulación de las personas en horario nocturno, o bien llamado toque de queda, que se ha estado llamando, es decir, eso se ha denegado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Gobierno de Canarias no lo ha recurrido, el Tribunal Supremo por ello no entra, y con eso también sabemos que a partir de ahora no va a haber más toques de queda sin un estado de alarma, porque ni siquiera ya los gobiernos lo están recurriendo sabiendo que es inconstitucional, es lo que ha pasado aquí en el País Vasco y lo que ha pasado en Canarias, con lo cual tenemos una vista un poco puesta en que eso no lo van a volver a hacer, salvo que hubiera un nuevo estado de alarma, algo que espero que no ocurra. Y dice el Tribunal Supremo que el artículo 15 del Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo, del que os hablé el otro día en un vídeo, es el nuevo decretazo que se dictó y que defendió Carmen Calvo de unificación de doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia a través del Tribunal Supremo, que realmente jamás debería haberse dictado este decretazo, porque lo que prácticamente obliga es al Tribunal Supremo a legislar, bueno, pues dice que ese decretazo, el Real Decreto Ley 8/2021, ha introducido en nuestro orden jurisdiccional el recurso de casación contra los autos dictados en el procedimiento de ratificación de medidas limitativas de derechos fundamentales por razones de salud pública que afecten a destinatarios no identificados individualmente. Es decir, antes se podía hacer determinadas, digamos, limitaciones de derechos y libertades en función de la ley de salud pública a personas individuales. Imaginemos una persona que por lo que sea pues está contagiado de algún virus, pero en concreto con este Real Decreto Ley lo que se pretende es que cuando se hagan medidas que no sean contra nadie individualizado, es decir, contra toda una ciudad, por poner un ejemplo, pues se tenga que pronunciar el Tribunal Supremo para unificar doctrina. Y prosigue el Tribunal Supremo diciendo que no ignora que en torno a esa modalidad procesal se ha suscitado un importante debate que gira esencialmente sobre la conformidad con la Constitución de encomendar a los Tribunales Superiores de Justicia no la autorización de intervenciones limitativas de derechos fundamentales sobre personas concretas, sino la ratificación de medidas dirigidas a destinatarios no identificados individualmente. Como he dicho, pues por ejemplo, una población. Y dice el Supremo que tampoco desconoce que sobre el artículo 18 de esa Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal y como se ha reformado, el Tribunal Constitucional ha admitido una cuestión de inconstitucionalidad y al admitirla a trámite está claro que no la ha considerado manifiestamente infundada, aunque esto no signifique que deba acabar encontrándolo contrario a la Constitución, pero la ha admitido a trámite, por lo cual es probable o posible por lo menos que sea declarado inconstitucional. Por lo menos es bastante posible. Y por tanto dice el Tribunal Supremo que a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, debe resolver los recursos de casación interpuestos. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice. Por cierto, os insisto que os suscribáis al canal, si no estáis suscritos, que le deis a la campanita para que os avise de los vídeos o que deis like al vídeo si os interesa este tipo de contenido, que es mi contenido habitual, aunque algún día haga algún vídeo diferente, pero creo que esto es lo relevante, aunque quiera llegar a más personas con otro contenido. Bien, vamos a seguir viendo lo que dice el Tribunal Supremo. Y dice: una de las primeras dudas que ha surgido y que se han manifestado es si las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias competentes y sometidas conforme a los indicados preceptos de la Ley de Jurisdicción a ratificación judicial pueden ser aplicadas o no por la Administración antes de que la Sala de lo Contencioso Administrativo se pronuncie. Es decir, si se pueden tomar medidas antes de que la Sala del Tribunal Superior de Justicia, de la comunidad autónoma que sea, la ratifique o no. Eso es una cuestión muy importante, es decir, si la comunidad autónoma de turno puede decir limito estas libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos y luego ya veremos lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, o lo que tiene que hacer es primero pedir una autorización a los jueces para poder tomar esas medidas. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es de lo más relevante de la sentencia. Y dice el Tribunal Supremo que cualquier medida sanitaria adoptada por la Administración autonómica o estatal no puede desplegar eficacia antes de que haya sido ratificada judicialmente. En otras palabras, la ratificación prevista en estos preceptos no es una especie de convalidación o confirmación por parte del órgano judicial de un acto de la Administración, que ya reúne todas las condiciones legalmente requeridas para ser eficaz. No es un acto provisional o claudicante que pueda ser aplicado en el lapso temporal que media entre su adopción por la Administración y la resolución judicial que se pronuncia sobre su ratificación. Es decir, no pueden los políticos tomar una medida restrictiva de derechos y libertades y que ella sea efectiva
antes de que se autorice por los tribunales. Esto es realmente relevante porque les pone coto y límite a los políticos a la hora de limitar nuestros derechos y libertades fundamentales. Y dice el Tribunal Supremo que las consecuencias derivadas de lo anterior son principalmente dos. La primera es que las medidas sanitarias, aún no ratificadas judicialmente, no despliegan efectos, ni son aplicables. Y la segunda es que si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde dejar sin efecto la orden o acuerdos sometidos a ella, ya que nunca fueron legalmente eficaces. Por tanto, y repito, las administraciones públicas, los políticos no pueden limitar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos sin tener previa ratificación judicial para hacerlo. Muy importante, realmente es muy importante, porque se ha hecho lo contrario en ocasiones. Últimamente, por ejemplo en Castilla y León, que se puso un toque de queda a las 8 totalmente ilegal a sabiendas, y luego el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dijo que no se podía hacer eso, pero sin embargo desplegó eficacia al menos durante 15 días cuando jamás debería haber desplegado eficacia. Ahora ya con el Tribunal Supremo pronunciándose al respecto, si hicieran lo mismo estarían incurriendo en un claro delito de prevaricación. Esto significa, continúa el Tribunal Supremo, que la ratificación que llegue a acordarse, si bien hará eficaces y aplicables las medidas correspondientes, no podrá condicionar de ningún modo el control de la legalidad que se efectúe a través del recurso contencioso administrativo, si es que se interpone por quien tenga legitimación para ello, contra el acuerdo o resolución que las haya establecido o contra los actos que las apliquen. Este procedimiento de ratificación, tal y como está concebido, ni siquiera llega al punto que se alcanza en el incidente de medidas cautelares. Ahora os lo explico. Y acaba diciendo que en él se hacen desde luego pronunciamientos provisionales, pero con la intervención incondicionada de las partes enfrentadas en el proceso y previa ponderación de las circunstancias y de los intereses en conflicto. Es decir, que se está diciendo básicamente que se le está echando una carga al Tribunal Supremo que no tendría por qué tener. Es decir, esto tendría que ser una habilitación normativa la que consiguiera que se pudieran adoptar determinadas limitaciones de derechos y libertades y no, pues digamos, echarle todo el peso de estas decisiones al Tribunal Supremo, que al final todo lo que tenga que ratificar tiene que estar basado en una norma que lo habilite. No puede decir que sí a una limitación de derechos y libertades cuando no hay una norma habilitante para hacerlo. Y por eso dice que el artículo 15 del decretazo que os he comentado antes, que está en mi canal, el 15 del Real Decreto Ley 8/2021, ha modificado nuevamente la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para incluir los autos dictados en este procedimiento de ratificación, dice, entre los que el artículo 87 considera susceptibles del recurso de casación y establece para él una tramitación expeditiva coherente con el propósito de que llegue con rapidez a una decisión que las circunstancias actuales versan ni más ni menos que sobre la forma de prevenir la enfermedad tras más de un año de pandemia mediante medidas que comportan limitaciones a derechos fundamentales. La disposición final segunda de este Real Decreto 8/2021 ha dispuesto su entrada en vigor el 9 de mayo de 2021. Ya lo sabemos porque si seguís este canal sabéis que esto se ha dictado y sabéis cuándo ha entrado en vigor y conocéis perfectamente, porque la gente que seguís este canal estéis realmente informados con conocimiento, informados bien, porque las personas que ven la televisión no se enteran de lo que está pasando realmente, y lo que está pasando es esto, lo que afecta a nuestros derechos y libertades fundamentales es esto, y por eso las personas que estáis suscritas al canal y que os ruego que deis like y a la campanita, tenéis una información muy superior y mucho más digna que la gente que ve la televisión. Pero luego el Supremo dice una cosa con la cual estoy en total desacuerdo, en absoluto desacuerdo, y que es lo que más miedo me da. ¿Y qué es? Bueno, pues viene a decir que no hace falta una ley orgánica para la limitación de las libertades y derechos fundamentales. Y dice exactamente, página 25 de la sentencia, por si lo queréis leer, que cuando de la limitación de derechos fundamentales por el legislador se trata, lo primero que es menester precisar es que no necesariamente ha de hacerse por ley orgánica. Y establecer limitaciones puntuales de derechos, incluso fundamentales, no equivale a desarrollarlos siempre que por las características de las restricciones no lleguen a desnaturalizarlos. A ver, viene a decir que se pueden restringir derechos y libertades fundamentales sin necesidad de ley orgánica. Y esto para mí es una auténtica barbaridad. Fijaos, para que entendáis un poco, por si no sabéis lo que es una ley orgánica, es una ley que necesita una mayoría absoluta en el Congreso, es decir, una mayoría cualificada para aprobarse. No se pueden limitar derechos fundamentales, pues por ejemplo, con una mayoría simple, ¿no? Pues son leyes orgánicas, son leyes que están más arriba en la escala normativa porque necesitan una mayoría superior a la hora de ser aprobadas. Es decir, que haría falta un acuerdo, pues no sé si con la oposición o probablemente sí, en función de cómo sean
ahora mismo los pesos de las fuerzas parlamentarias. Pero claro, al decir el Tribunal Supremo que no hace falta una ley orgánica para limitar derechos y libertades fundamentales, lo que está diciendo y abriendo la puerta es a que cualquier gobierno con una ley ordinaria, es decir, con una simple mayoría, pueda limitar nuestros derechos y libertades fundamentales. Y esto es algo con lo que no puedo estar de acuerdo. Entiendo que la limitación de derechos y libertades fundamentales, tal y como se recoge en el artículo 81.1 de la Constitución, requiere ley orgánica, es decir, una mayoría cualificada en el Congreso para que se establezca esta limitación de derechos y libertades fundamentales a través de una ley. Y bueno, termina el Tribunal Supremo no dando la razón al Gobierno de Canarias, es decir, que no estima su recurso, dice que no ha lugar a las limitaciones de derechos y libertades fundamentales, pero bueno, no es porque no pueda, sino porque entiende, dice que la identificación del supuesto excepcional, el riesgo inminente y extraordinario para la salud, no da esa habilitación y que no se considera justificado sanitariamente. Es por eso, en este caso, en este contexto, dice, de emergencia de la salud, hay que justificar desde el punto de vista sanitario esas medidas. Y dice, pues bueno, que no puede haber una cláusula en blanco para ello de la autoridad sanitaria para limitación de derechos y libertades y, por tanto, no asume ese recurso de la Comunidad Autónoma de Canarias y deniega esa limitación de derechos y libertades. Pero, pero porque dice que no está justificado en emergencia sanitaria en este caso concreto, pero abre la puerta a que se pueda hacer en otras situaciones o por otras comunidades autónomas si se entiende que está justificado. Y termina con una gran crítica al gobierno y a su decreto, diciendo el Tribunal Supremo que sin duda hubiera sido deseable que en vez de a conceptos indeterminados y cláusulas generales pudiéramos acudir a una regulación específica para afrontar la pandemia que detallase cuántos extremos fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica. Entonces, bueno, esto es una crítica al gobierno diciendo, pues bueno, que ha hecho un decreto y no debería haber hecho este decreto, que le echa la pelota al Tribunal Supremo, sino que debería haber una regulación específica y concreta para las limitaciones de derechos y libertades fundamentales en función de una crisis sanitaria. Algo con lo cual tampoco estoy yo muy de acuerdo porque me da mucho miedo el tipo de regulación que puede hacer el gobierno para limitación de derechos y libertades, como ha ocurrido por ejemplo en Galicia, que se ha recurrido porque se entendía que era inconstitucional, eso ha sido el Partido Popular, no ha sido el Partido Socialista, la ley Feijóo, ¿no? Y está recurrido y, bueno, no va a tener vigencia porque el Tribunal Constitucional tiene ya ese recurso sobre la mesa, pero era una ley, la de Galicia, que era tremendamente restrictiva de derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos y que, gracias a Dios, vuelvo a repetir, se ha parado por el Tribunal Constitucional, por lo menos de momento. Y entonces, bueno, pues que el Tribunal Supremo diga que hace falta una regulación específica, pues puede ser bueno y puede ser malo. Tendremos que esperar y ver, a ver cómo se desarrollaría ese tipo de legislación y cómo se garantizarían nuestros derechos y libertades fundamentales. Y por todo ello, pues bueno, se desestima el recurso de casación de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Bueno, ha sido un vídeo quizá un poco farragoso, si os ha gustado, compartidlo. Entiendo que este vídeo pues, es de los vídeos que se ven menos, que no se comparten, pero bueno, dadle al like si os ha gustado, la campanita, si os gusta este tipo de contenido. Ya sé que este contenido farragoso y bueno, pues que puede ser bastante pesado para la mayoría de la gente, pues no es el típico contenido que en YouTube se lleva y que hace que tengas, pues bueno, más vistas en los vídeos, pero bueno, creo que a la gente que lo veáis os puede aportar bastante. Os dejo, por supuesto, y como siempre, abajo la sentencia. Os agradezco muchísimo que estéis ahí, muchísimo a todos y cada uno de vosotros, porque sois el alma de este canal, y nos veremos en siguientes vídeos. Y compartidlo.